tocando piano en centros nocturnos, en cabarets, en pues, lugares de mala muerte, se dicen por ahí, no fueron los grandes centros nocturnos. Y finalmente, pues lo que recibía de billetes ahí en la copa, en los piano bars, no era suficiente, entonces empecé pues, a vender drogas. Finalmente me convertí en un drogadicto, la misma carrera del drogadicto. Primeramente pastillas, anfetaminas, barbitúricos, marihuana, la muy famosísima, tristemente célebre marihuana. Y como la marihuana no llena, ese vacío que yo trataba de llenar por mis fracasos, no me llenó con la, no fue llenado más bien con la marihuana ni con la cocaína, y finalmente caí en lo peor, que es la heroína. La carga, como se dice por ahí en medios, la chiva se dice por ahí, usa ese término, y me convertí en un adicto a la heroína que cuesta dinero. En aquel tiempo un gramo de heroína costaba simplemente $50, lo cual es muy poco. Ahora no sé cómo está el mercado, pero pues es un vicio que cuesta. Y como cuesta, pues es muy difícil que una persona pueda sostenerse trabajando. Entonces se recurre a vender, robar, hacer esto. Yo finalmente pues pensé mejor en robar. Dejé de tocar piano y empecé a vender. No fui el gran traficante, por supuesto, pero tampoco fui un simple vendedor de calle. Y sí, todo esto me ayudaba para mi vicio y al mismo tiempo pues me dio dividendos y empecé a experimentar lo que es el dinero, la buena ropa, las mujeres, por supuesto, el lujo y sobre todo el sentirme rodeado de gente que me alababa porque era el hombre que tenía droga de la buena, la carga de la buena. Y fueron momentos muy difíciles porque en el fondo, en medio de todo lo que me estaba dando, que me daba satisfacción desde el punto de vista físico y aún mental, a base de la droga, pues estaba la realidad que yo entendía que yo no era más que un vicioso, que no había podido ser médico y que aquel sueño de mi padre y mío también pues se había esfumado. Y que cada día tenía que pues inyectarme para poder vivir normalmente, porque en la drogadicción llega un punto que para vivir normalmente como vivía uno antes de ser drogadicto, tiene que usar la droga. Ya no se usa droga uno para sentirme bien, sino para sentirme como me sentía normalmente. Es interesante eso. Y fueron terribles esos años, más de 3 años. Y finalmente pues fui arrestado. Arrestado por posesión de heroína y llevado a la prisión de San Quintín, California, por posesión de heroína. Un golpe terrible, sin embargo, había ya mucha amargura, había un cinismo en mí. Ni las lágrimas de mi propia madre lograron enternecerme a mí, sino que simplemente recuerdo aquella vez que fue a verme allá en San Quintín, California, una prisión de máxima seguridad en el estado de California. Esa frase que no se me olvida: hijito, ¿por qué lo hiciste, hijito? ¿Por qué? Y yo, pues, mamá, así es, así se vino, ya no sufra, yo estoy bien. Y esa es la realidad. Ni las lágrimas de mi madre lograron hacerme reaccionar, sino por el contrario. Pensé en pues, superarme en el crimen, superarme en el mundo de la venta de drogas, y mis ilusiones eran el gran hombre en drogas, usar de las drogas, manejarlo todo, una carrera completa de altos vuelos, y así como quería ser grande como profesionista, como intelectual, quise ser grande en esa área. Y al salir de la prisión, salí bajo libertad provisional, traté de portarme bien lo más posible y siempre con el propósito de llegar a la máxima, el anhelo que tenía de hacerla, como se dice, en el mundo del tráfico de drogas. Pero hay algo muy interesante, y esto es que antes de terminar mi libertad condicional, tuve una sobredosis de heroína en Mexicali, Baja California. Unos cuantos meses antes de que tenía yo precisamente el plan de juntarme con otros 2 compañeros para establecer un laboratorio de heroína en el territorio sur de la Baja California. Sería el fin completo, el triunfo entero, la producción de heroína. En aquel tiempo la situación de la drogadicción, de la producción de heroína era completamente distinto ahora. Hago la aclaración, estamos hablando de muchos años antes, quizá
pues yo creo que casi 40 años antes estoy hablando en este momento. Pero en aquel tiempo, yo creo que usted me sabe todavía ahora, un laboratorio de heroína, eso es muy especial. Daría mucho dinero daría. Y eso es lo que tenía en mente cuando de repente surge una ley en la cual se pedía que todo exconvicto por drogas se registrase al entrar a México y al regresar a Estados Unidos. Era una especie de manera de, pues, coordinar, el detectar a los convictos por drogas cuando entraban y salían del país. Yo lo hice muchas veces. Sin embargo, esta vez, pues por X circunstancias se me olvidó hacerlo. Y fui arrestado al regresar a Estados Unidos porque no me había registrado como exconvicto por narcóticos. Y era una falta, ¿verdad? No era felonía, pero era una falta que ameritaba juicio y por supuesto sentencia quizá. Pero fui llevado a la cárcel del condado en el centro de California, ya que la frontera en la cual quebranté esa ley era Calexico, California. Allí en el centro estuve 3 días, pero pues salí bajo fianza. Ustedes yo creo que sabemos que al salir bajo fianza uno queda, mientras se tiene el juicio, en libertad. Pero yo no me presenté a juicio, sino que brinqué la fianza, como se dice vulgarmente. Y en vez de presentarme a juicio en la ciudad de San Diego, pues huí y crucé la frontera a Mexicali, Baja California, y finalmente me fui a Hermosillo, Sonora. Allí en Hermosillo, Sonora, iba a esperar por un mes la fecha en la cual nos íbamos a juntar mis 2 amigos para realmente llevar a cabo ese sueño, ese plan, ese proyecto único de establecer nuestro laboratorio de heroína. Un mes antes tuve que estar en Hermosillo. Mi vida la primera semana pasó como lo tenía, viviendo de noche, las drogas, llevaba buena cantidad de drogas y pues una mañana, no quiero hacer la cosa muy larga, una mañana de domingo me levanté esta vez temprano, domingo por la mañana, y me puse a caminar por las calles de Hermosillo. Y ahí en la calle Octava, norte, cerca de la Avenida Revolución, había y está todavía un templo bautista, el templo de la primera iglesia bautista de Hermosillo. No era realmente templo, era una casa antigua que pues no era muy estéticamente aceptable, era de adobe, casi las paredes pues casi se estaban desmoronando, era una hilera de unas 8 bancas nomás, un salón realmente, y ahí se estaban reuniendo los hermanos de la Iglesia Bautista de Hermosillo. Oí los cantos, a este punto ya había oído mucho del Evangelio, en la prisión pues había cultos, aún en español, en San Quintín, yo nunca iba, a veces íbamos muchos nomás para burlarnos. Repito, en ese tiempo yo no creía en Dios, yo me reía, yo burlaba, decía que esto era para los niños, para los viejitos y para las mujeres. Pero por puntos, como se dice, simplemente por distracción, pues entré al templo y me senté. Y entonces el pastor de la iglesia, voy a mencionar el hermano pastor Eliseo Limón Valerio, empezó a predicar, le tocó la predicación, ya iba tiempo yo de la predicación, empezó a predicar. Inmediatamente que lo vi yo, pues empecé a criticarlo. Inmediatamente vino a mi mente la idea, este pastorcito, este hermanito, él no me va a decir nada, voy a ver qué es lo que tanto dice. Le critiqué mucho de sus figuras de dicción en el lenguaje, pero más que todo le critiqué la forma como vestía, que no casaba su pantalón con su camisa ni con su corbata. Esa crítica tan despiadada y tan tonta que tiene uno cuando no está en el Señor de todo. Y escuché, pero aunque no puse atención, sí me llamó mucho la atención 2 cosas. La primera era que aquel pastor tenía una presencia de ánimo, una paz, algo tenía que yo veía, que tenía paz, que sus palabras y sus actitudes, sus gestos aún, eran de un hombre que está consciente de sí mismo, que tiene seguridad sobre todo. Era algo que yo no tenía. Yo sabía que yo para sentirme bien, para tener esa paz entre comillas, tenía que estar inyectado. Y si en la mañana no me inyectaba, andaba todo malilla, como se dice en lenguaje de drogadictos. Y me llamó la atención que ese hombre así, con esa serenidad que tenía. Y además habló sobre una parte de la Biblia que también me impresionó mucho.